Buenas noches, profesor, compañeros. Soy el estudiante Eugenio Vázquez Saavedra. En esta oportunidad voy a exponer el tema simbolización de conectores lógicos. Y por ende tomaré estas dos conectores lógicos, negación y sí entonces. Bueno, hagamos un concepto sobre el tema. Bueno, los conectores lógicos son operadores lógicos a la manera de los símbolos matemáticos, que nos sirve para asociar proposiciones simples y construir proposiciones compuestas. Bueno, ahora eh, vamos a empezar con el primer ejercicio de conectores lógicos. No, y su símbolo de este conector lógico va a ser no es tan largo, así. Bueno, hay dos formas. El otro es como una S, pero horizontal, semi-S. Pero en este caso voy a usar este de acá. ¿Cuál es la complejidad que tiene el símbolo no? Sucede que a diferencia de los demás conectores lógicos, se coloca en el medio. Pero este conector lógico se coloca el símbolo al principio. Vamos a hacer un ejemplo. El fútbol es un deporte de riesgo. Bueno, esta oración, si te das cuenta, no tiene conector lógico. Eh, si lo simbolizamos, quedaría una sola letra. Todo esto significa la letra A. Ahora, pero si yo le agrego el conector lógico no, obviamente de la forma correcta, el fútbol no es un deporte de riesgo. Si yo lo elaboro de esta manera aquí, el conector lógico no está en la mitad de la oración, pero al momento de simbolizar lo voy a colocar siempre al principio. En este caso que daríamos la simbolización no A. Y siempre en la simbolización esto que tenemos aquí siempre va a ir al principio. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Quieres ir al cine? En esta oración el conector lógico está al inicio. Entonces lo que haríamos es colocar su simbolización de manera preestablecida. En este caso, a ver, la simbolización sería negación B o no B. En este ejemplo, el no está al principio. La simbolización está al principio y en el ejemplo anterior el no está en medio y la simbolización sigue al principio. Siempre, independientemente, siempre el conector lógico no siempre quedará al principio, al momento de establecer como símbolo. Otra de las características que tiene el símbolo no es que siempre, absolutamente siempre va a ir solo. No se necesita dos letras o dos pares de letras, ¿no? Solamente la negación y la proposición. Muy bien, seguimos con otro conector lógico. En este caso, conector lógico, sí entonces, este conector lógico tiene una característica especial y se le denomina condicional o condición, ¿no?
¿Y qué es una condición? Bueno, una condición es cuando se unen dos proporciones mediante las palabras. A ver, como una sucesión de eventos, ¿no? Si algo sucede de una manera ya establecida, entonces la otra cosa debe suceder también. Vamos a hacer un ejemplo. Si haces la tarea, entonces puedes ir al cine. ¿Ya te diste cuenta donde se utiliza si entonces? No la colocamos de manera junta, lo colocamos de manera separada. Si haces esto, si pasa esto, entonces debe pasar este otro o debe suceder este otro, ¿ya? Así es como funciona el conector lógico si entonces. Eh, Quedamos entonces que si haces la tarea, entonces puedes ir al cine. Es muy sencillo, ¿verdad? Ya, ahora. Bueno, en este caso, si usamos dos letras, caso contrario, en negación que solo usábamos una letra, nada más. Muy bien, creo que hasta ahí me entienden. Ahora, eh, ¿qué sucede cuando tenemos, por ejemplo, una negación dentro de este conector lógico o inclusive dentro de cualquier otro conector lógico? Vamos a hacer un ejercicio combinando estos dos conectores lógicos. ¿Ya? A ver, a ver. Si no comes las verduras, entonces quedarás sin ver televisión. En esta oración de aquí arriba, esta parte de la oración corresponde a la primera letra y la segunda parte de la oración corresponde a la segunda letra. El entonces corresponderá al conector lógico, obviamente. Siempre debe de usarse con estas dos palabras, ¿no? Al menos así sea. ¿Ya? Ahora, tomando esta oración como base, esta es la primera parte de la oración. Este es mi conector lógico y este es la segunda parte de mi oración. ¿En dónde se encuentra mi conector lógico? No, aquí. Quiere decir que está en la primera parte de mi oración. Entonces el conector lógico no debe ir en la primera letra de mi oración. Quedaría entonces el no va al principio. Si no comes las verduras, entonces te quedarás sin ver televisión. Y lo simbolizamos negativo P, entonces Q. Muchas gracias.